mencionaba la palabra histórico y también ha sido considerado como histórico esta suerte de unión que han tenido los distintos partidos, tanto del Partido Comunista como incluso la UDI, para sentarse a conversar, a pesar de que fue la misma Jacqueline Van Rysselberghe, cuesta un poco decirlo, ¿sabe? Van Rysselberghe, sabemos las anécdotas que ha tenido su apellido, quien dijo que no estaba dispuesta a sentarse a conversar si es que no cesaba la violencia. La violencia claramente no ha cesado, hemos visto jornadas que han sido sumamente violentas, sin embargo ella cambia el tono y decide transar, sentarse a conversar. ¿Cuál es el mensaje que se está entregando por el lado más conservador de estos partidos? No, yo creo que el liderazgo particularmente de Mario Desbordes ha sido muy impresionante. Yo no me esperaba esa transformación. Creo que ha sido muy interesante porque primero se abrieron a hablar de nueva constitución. O sea, eso hace una semana en nuestros sueños no lo habíamos imaginado que iba a poder pasar. Yo vengo trabajando el tema desde el año 2008, 2009, y el discurso consistente de la derecha era que no habría esa puerta para nueva constitución. Yo creo que es un cambio sideral. Segundo, el hecho que siempre se puso, desde que partió el 18 de octubre, el gobierno dijo primero la paz social y después la agenda de justicia y la agenda política, en ese orden, y lo puso como condición. Y hoy día, tanto Jacqueline como Desbordes están en una posición distinta, porque yo creo que están reconociendo que acá tenemos una crisis social muy significativa, muy profunda, y yo creo que es súper bueno para el sistema político ese nivel de apertura. ¿Cree usted que están reconociendo o que están respondiendo a una presión social que no ha dado tregua? Ambos, y da lo mismo que lo que sea lo que lo motiva. Lo importante es que yo creo que la clase política, así como se llama clase política, los actores políticos, entiendan que yo creo que hay un cuestionamiento profundo de la sociedad respecto del sistema político en general, sistema económico, sistema político, y yo creo que la única forma de cambiar no es dando discursos, es mediante acciones, y por lo tanto que la presidenta de la UDI, el presidente de RN digan, ya, a ver, avancemos en algo, yo creo que es súper bueno, es muy bueno que suceda ese fenómeno. Ahora vamos a ver el resultado, o sea, tienen que salir con algo y que se encierren. Pueden encerrarse 2 o 3 días. Resultado. Bueno, son respuestas concretas al menos a esta solicitud de diálogo, de ser escuchado, que esperemos que tenga una buena evolución, pero que también está de acuerdo con que se necesitan medidas concretas y por sobre todo rápidas. Es el expresidente Ricardo Lagos quien subió un video a YouTube y que quiero que me acompañe a revisarlo. Amigos y amigas, la crisis por la que atraviesa Chile es grave, gravísima. Su prolongación durante 27 días nos dice que el tiempo se agota. Tenemos que dar respuestas concretas. La violación de los derechos humanos es inaceptable, como lo es también la violencia que hemos visto estos días en las calles de Chile. Así no se construye un país. Es necesario salir pronto de la situación actual, recuperar una convivencia serena, pacífica, que permita responder a las justas demandas sociales que han desatado esta crisis. Eso se trata, crear una sociedad que dé dignidad a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Este es el desafío que tenemos por delante, porque son estas instituciones del Estado las que tienen que dar las respuestas escuchando a la ciudadanía. Estas son mis convicciones y esa es la opinión que he dado al presidente Piñera en una conversación privada que se ha hecho pública. Ahora tenemos que construir la paz para ser capaces de enfrentar desigualdades y recuperar la dignidad del ser humano para que esté en el centro de nuestras preocupaciones.
Este video lo sube después de que se reuniera con el presidente Sebastián Piñera y también con el expresidente Frei. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad no solo política, sino que también moral de intervenir en momentos como este y, por ejemplo, reunirse con el actual presidente, considerando que la crítica que se hace en las calles no es al actual gobierno, sino que más bien a una seguidilla de gobiernos que no ha logrado dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía? A ver, yo creo que cuando uno mira las crisis en distintas partes del mundo, nunca, no ha existido ningún caso, creo yo, en democracia obviamente, en donde las élites políticas, enfrentado a una crisis de violencia o de aguda crisis económica, van a decir de un día para otro: nos vamos para la casa, nos vamos y queda vacío las sillas y nadie se va a hacer responsable. Yo creo que es bueno que los actores políticos se hagan responsables y que canalicen soluciones para esta crisis. Ojalá que las canalicen devolviéndole la responsabilidad a la ciudadanía respecto de las decisiones. O sea, ese es el ideal democrático, es decir, que en momentos de crisis en momentos de crisis democrática tú requieres más democracia, no requieres menos democracia. Y es la única forma de salir en un contexto. Y por eso yo creo que es bueno este tipo de gestos, a mí me parecen bien. Yo creo que lo que sí he sentido que las últimas 2 semanas, quizás empezó a cambiar un poco los últimos 2 días, en las últimas desde que se inició la crisis el 18 de octubre, había estado enfrascado mucho o en la calle un espacio o la política en otro espacio. El gobierno tratando de mandar proyectos de ley, los parlamentarios reuniéndose en La Moneda con el presidente, o sea, muy enfrascado ahí. Yo creo que este tipo de crisis requiere diálogo, conversación, apertura a otros espacios. Yo esperaría a los actores políticos del Congreso, del gobierno, hablando con sociedad civil, hablando con las iglesias, hablando con los medios de comunicación, o sea, recogiendo, yendo a otros espacios, a los territorios, a las regiones. Eso yo no lo he visto. Lo he visto muy enfrascado en La Moneda y una crisis de esta naturaleza tan profunda, con tanta violencia, yo creo que requiere un cambio de switch y una forma distinta de hacer la política. ¿Usted cree que ha estado a la altura el mundo de la política? Y no me refiero principalmente al gobierno, sino que a todos los entes que representan a este mundo, a la clase política, con respecto a la crisis que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que hay muchos, e incluso me incluyo como académico, no hemos estado a la altura. O sea, no estuvimos a la altura de ver este problema que se arrastra hace mucho tiempo. De ponerle freno a tiempo. De ponerle freno a tiempo, de no insistir más en ciertas reformas. Han existido informes del Programa de Naciones Unidas desde el año 98 que nos venían diciendo: acá hay un problema con la desigualdad, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que genera una responsabilidad colectiva que tenemos que asumir como élite, porque somos parte de la élite también. Sin duda alguna, la colaboración siempre se va a considerar como un paso, esperemos que efectivamente así sea, pero el mensaje que se entrega, ¿cómo puede ser recibido? Porque pareciera que uno empieza a dimensionar que pareciera que este conflicto no está dando abasto por parte del gobierno, por parte de quienes necesitan tomar las decisiones, tanto así que tienen que pedirle ayuda a quienes estuvieron anteriormente en esa posición. ¿Cree usted que es un mensaje al menos de alerta para la ciudadanía? Sí, o sea, yo creo que, primero es bueno que existan espacios de diálogo, que el presidente no esté aislado, que hable con más gente, ojalá que se abra a otros actores sociales, no solamente los políticos, sino que también que invite a gente que está en las poblaciones sufriendo en la noche, los balazos, etcétera, etcétera, la confrontación que se está viviendo. Yo creo que enfrentamos un problema de violencia muy serio, y esa es una característica de todos los cambios constitucionales, por si acaso.
En las sociedades que han hecho cambios constitucionales no lo hacen en momentos de paz. Las reformas constitucionales, los grandes cambios así significativos, se hacen en momentos de tensión social porque se ve que requerimos un nuevo entendimiento social. Esa es la Constitución. La Constitución es lo que nos constituye como sociedad. Y eso es lo que tenemos que revisar. Y en esta necesidad de generar cambios ha sido justamente el protagonismo que ha tenido Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, quien ha parecido ser el personaje más conciliador desde esta derecha, quien incluso ha dicho que necesitan soluciones ya, que no hay tiempo y que hay que lograr acuerdos hoy o mañana. Lo estamos viendo incluso en pantalla. Pareciera que están aflojando un poco, bajando la guardia y diciendo, chuta, este conflicto se nos está yendo de las manos, es hora de que nos sentemos a conversar independiente cuál ha sido nuestro sector político. Sí, totalmente. O sea, yo creo que su rol ha sido muy relevante. Renovación Nacional es el partido más grande de hoy día del gobierno. Tiene, por lo tanto, yo creo una responsabilidad mayor en conducir este buque. Además, cualquier posibilidad de acuerdo podría, si es que se llega a un acuerdo, requiere a Renovación Nacional fundamentalmente. O sea, sin ese partido no podría haber acuerdo. Y lo otro es que es curioso porque al inicio de la transición fue Renovación Nacional la que en un minuto dijo que iba a haber un acuerdo con la oposición y al final se fraguó ese acuerdo y no se hizo, de cambiar algunos elementos de la Constitución del año 80 que al final no se cambiaron y fue el plebiscito del 89 tal cual fue. Es interesante que hoy día Renovación Nacional retome ese rol y que impulse algún tipo de diálogo porque es fundamental generar esos canales para salir del conflicto que se está. En algún momento el llamado de los políticos era a no aprovecharse de esta circunstancia para sacar beneficios personales. Sin embargo, ha sido justamente la ciudadanía quien por medio de incluso redes sociales ha dado el nombre justamente de Mario Desbordes como un eventual próximo presidencial para las próximas encuestas. ¿Usted qué considera al respecto? Bueno, siempre el problema de la política en Chile y en muchas partes del mundo es eso. O sea que si adquiere cierto protagonismo, inmediatamente te empiezan a candidatear. Y eso yo creo que es muy nefasto para el sistema político chileno en particular, porque te va quemando figuras que están haciendo y que ahora yo no tengo problema con eso. Yo creo que así es la política y así debe funcionar las sociedades. Si mañana surge un dirigente social que es muy significativo, seguramente lo van a candidatar para algo. Y así ha sido en el pasado y yo creo que así va a seguir siendo. Esa es la naturaleza humana, yo creo.